Y hacemos el contacto nuevamente con nuestro compañero Pablo Callejón aquí en la mañana de Telediario. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, vamos a ocuparnos, Mariano, de en ese debate, en esa puja que hay, pelea, disputa. Cristina no le gusta el término pelea, dice que a ella no le pegaron y ella tampoco pegó, por lo cual no le gusta debate de ese ideas, concepto. Pablo. Un debate de ideas, bueno. De ideas. Lo cierto es que hay una fuerte tensión interna entre dos miradas que en algunos puntos son antagónicas y en otras comienzan como a encontrarse, ¿no? Entre el Frente de Todos, el kirchnerismo y el sector más ligado con el albertismo. Algunos dicen que es una cuestión de velocidad en cuanto a la toma de decisiones. A mí me parece que va un poco más allá, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con la profundidad de las medidas que tengan que estén vinculadas con la distribución un poco más equitativa, porque lo habíamos señalado antes del inicio de la pandemia, cuando comenzaba la pandemia, la enorme pregunta o la gran pregunta que se planteaba en aquel momento era ¿quién iba a pagar la crisis? ¿No? Porque es evidente que hay parámetros que revelan un crecimiento, ¿no? Ha crecido la industria, ha crecido la producción, viene en crecimiento el empleo. De hecho, tenemos uno de los índices de empleo más bajos en la Argentina en los últimos años, de 7 puntos. De desempleo. De desempleo, perdón. El dilema, el problema aquí es que no alcanza con el trabajo. Claro. Hay algo que decía Cristina Fernández en su discurso en el Chaco, que es muy interesante. Se está dando en la Argentina algo que no sucedió nunca, que haya personas con un trabajo formal, incluso con un trabajo formal de mucho tiempo en el sector privado, y que hoy estén bajo la línea de pobreza. Sí. Es decir, vos trabajás y no te alcanza, ¿no? Ese es un elemento que aparece como central. Bueno, pero discursivamente Alberto Fernández en las últimas apariciones hizo o hace hincapié en esa recuperación del salario. Claro, se queda allí, ¿no? Lo discursivo, porque todavía no aparece. No, a ver, uno podría decir, bueno, en los últimos 2 años, si uno se queda con el promedio, por lo menos dejó de desplomarse el salario, ¿no? Ahora, ¿eso alcanza? No, inevitablemente no, porque vos tenés un ajuste permanente que es la inflación. Sí, claro. La inflación todos los días nos va comiendo el salario y eso es lo que nos imposibilita estar en condiciones de poder enfrentar lo que viene y te vas achicando y vas perdiendo capacidad de compra, capacidad de consumo, de disfrutar de la vida. Hay un término que a mí me parece muy interesante, que me parece que lo dijo un ministro de Economía de Ecuador, mirá vos, hace unos 15 años atrás, que decía que cuando vos le quitás poder adquisitivo a la gente, lo que le estás quitando es felicidad. Parece un dato menor, pero es, dejás de, vivís con mucho más tensión, porque no podés llegar a fin de mes, porque tenés que trabajar más, porque trabajar más no te alcanza, pero además vas perdiendo aquellas cosas que te hacían felices. No sé, ir a un restaurante, ir al cine, tomar un helado, hacerlo todo sin culpa, ¿no? Poder comprarte lo que te gusta. Bueno, esas son las condiciones que se plantean hoy. La crisis, ¿quién la está pagando, no? Esa es la pregunta central. Y en esa disputa que decíamos entre los sectores del kirchnerismo y el albertismo, una de las cuestiones estaba ligada con el salario mínimo vital y móvil, que se señalaba en los términos en que había sido acordado y con este marco inflacionario evidentemente no alcanzaba. Pero si te parece, vamos a ver qué puede pasar. El gobierno tiene decidido adelantar las cuotas de aumento del sueldo mínimo del modo tal de acelerar el impacto del bolsillo del 45% acordado en marzo. 45%, una inflación que se estima anual del 60%. Además, analiza una convocatoria express del Consejo de Salario para estirar el ajuste anual hasta un valor más cercano al 60% de cierre de las últimas paritarias. Del acuerdo de marzo se ejecutó hasta ahora el primer aumento, que es el 18%, y restan hasta fin de año 3 tramos más por un total del 27%. Es evidente que ha quedado absolutamente desactualizada esa negociación con los índices inflacionarios que tiene hoy la Argentina. La definición se precipitó luego de que Máximo Kirchner presentara un proyecto de ley para agilizar los tramos del salario mínimo con adhesiones del sector del oficialismo. Es decir, o se discutía en el Congreso o tomaba una decisión por adelantado el Ejecutivo. De concretarse el plan,
El piso salarial, que impacta en unos 300.000 trabajadores formales sin convenios colectivos, así como la prestación por el desempleo, pero sobre todo en el valor de los planes sociales, llegaría en lo inmediato a su meta de 47.850 pesos que estaba prevista para diciembre. 47.850 pesos con una canasta básica alimentaria que supera los 100.000. Este es el escenario, ¿no? El salario mínimo vital y móvil ni siquiera llega a cubrir la canasta de indigencia. El incremento adicional podría llevarlo a cerca de 53.000, pero insistimos, la canasta de indigencia hoy en la Argentina está en 49.000 pesos. Es decir, que si esto llega a 53.000 en diciembre, con la inflación que tenemos, vamos a seguir hablando que el salario mínimo vital y móvil no te permite salir de la indigencia. En economía ratificaron que la variable, así como los ingresos de trabajadores y jubilados, debería imponerse la inflación y actualizarse de inmediato en caso contrario. En marzo pasado, la primera llamada del año del Consejo del Salario fijó una suba para el 2022 del 45%. Lo decíamos que eran 4 etapas, además. Sí. 33.000 pesos de piso pactados del año pasado en abril subió a 38.940. Para junio estaba previsto un segundo tramo, es decir, hoy está en 38.000, ¿no? Para junio estaba previsto un segundo tramo que era de 42.000, que llevaba a 42.240, en agosto a 45.540 y en diciembre a 47.850. Este acuerdo, ¿qué indica? Que a partir del próximo mes ya llegaríamos a esos 47.850 pesos, que insistimos, siguen estando por debajo de la canasta básica alimentaria en los términos de indigencia. Esta es la realidad en la que se quedan expuestos unos 300.000 trabajadores en la Argentina, pero que sirve como un parámetro para una discusión mayor, diferente, que tiene que ver con las condiciones en las que se va transitando el proceso inflacionario. Ya se habla de que en mayo nos vamos a encontrar con una inflación, por lo menos en la primera semana de mayo, que vuelve a escalar, ¿no? Sí. Porque en abril habría, esto se va a conocer hoy, ¿no? Una atenuación, no una baja, porque no va a bajar la inflación, pero se desaceleraría levemente. En mayo volvería a tener un impacto, por lo menos en la primera semana de mayo, y hay que ver dos factores que comienzan hoy a tener una incidencia tarifa muy importante. Y combustible. Una es combustible que ya subió. Ya subió. Y la otra es tarifas. En el caso de la luz y el gas, que van a subir y que se prevé una suba anual, en algunos casos del 45%. Claro, y eso impactaría recién, porque todo lo que se va a estar tratando en estos días impactaría el 1 de junio, pero son todas situaciones que van a tener que ir afrontando. En el caso de la nafta, cuando sube, el impacto es de al menos 3 meses. Sí. Es, digamos, hay un proceso gradual que termina impactando durante 3 meses. Sí, y hay un tercer elemento, Mariano, que también comienza a ejecutarse o comenzó a ejecutarse en la primera semana de mayo, que son las prepagas. Las prepagas. Hay un incremento también en la salud. Y el mes pasado... Bueno, y cable y telefonía celular. Claro, el mes pasado subieron el cable, la televisión paga y la telefonía celular. Y estos 3 aspectos, si bien el gobierno planteó que la suba no pudiera superar el 16%, hay que decir que hay un fallo judicial que determinó, le permitió a las proteadoras, las más importantes, subir por encima de ese monto, y ese fallo ha llegado a la Corte Suprema, pero no ha habido una resolución. Por lo cual es posible que usted en la tarifa del celular o del cable o de... la prepaga, los servicios prepagos, se van a encontrar con montos que pueden estar incluso por encima del 20%. Es muy complejo que la situación se pueda revertir en este marco, ¿no? Y además, con lo que ya sabemos, a pesar de los precios cuidados, de los congelamientos anunciados y demás, los alimentos nunca dejaron de subir por debajo del 6%. Pablo, muchas gracias. A ustedes.